Hola, ¿qué tal, queridos amigas, amigos de Contingencia TV? Hemos vuelto a otro programa más, tuvimos unos días de descanso, de receso. En realidad, quiero pedir disculpas en esta introducción a los telespectadores que nos siguen en las distintas redes sociales porque tuve un problema de salud, pero ya estoy bien, ya volví, nuevamente volvió Contingencia TV a estar con ustedes para contarles de las cosas que nosotros hacemos, de entrevistar a personas como la que ya estamos viendo en pantalla, como hemos entrevistado muchas, hemos visitado lugares y vamos a seguir trabajando en este programa. Hoy día nos toca hablar sobre el tema de la educación en Chile. Vamos a contar un poco experiencias personales, vamos a hablar un poco de los cambios y la estructura que tiene la educación hoy día en nuestro país. Para ello vamos a saludar a un amigo que ustedes ya lo conocen a través de Contingencia TV, que me acompañó en la ciudad de Valdivia cuando fui a visitarla. Él me contó un poco la historia de esa hermosa ciudad. Es don Claudio Kiri. ¿Cómo está, amigo mío? Un abrazo a la distancia. Bienvenido a este programa donde vamos a hablar de algo muy importante y relevante para la historia, para el futuro de nuestro país, que es la educación. Hola amigos, telespectadores. Estamos aquí nuevamente en el canal de Gerardo, Contingencia TV. Sí, efectivamente, ya somos un poco conocidos acá en este canal y vamos a seguir asistiendo a Gerardo en diversas programas o la próxima visita que pueda hacer a Valdivia, así que estamos a su disposición, Gerardo. Cuéntanos un poco de usted, Claudio. ¿Quién es Claudio Kiri? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo que hace en vida? Bueno, soy un trabajador de la educación, también estudié educación para la carrera de técnico profesional, para el liceo técnico básicamente. He trabajado en diferentes aspectos de la industria de la madera, en la industria de las telecomunicaciones también, en tema de venta, en fin, o sea, no solamente he trabajado o hecho colaboraciones con el tema educativo, sino también en otros aspectos de la industria privada en realidad. Básicamente es eso. O sea, tenía un plano amplio en lo que es el tema laboral. Efectivamente, y eso, mira, ¿sabes qué? Eso también es bueno tenerlo, no solamente a lo mejor estar solamente en la parte privada o solamente en la parte de la enseñanza pública o una organización pública, porque al tener todos estos diferentes trabajos te permite tener una visión más amplia de lo que es el mundo laboral. Entonces, porque la visión privada es totalmente distinta a una visión pública, entonces eso te hace tener esos dos ámbitos que es súper interesante, te hace entender mejor de cómo se relaciona el mundo público y el mundo privado. Eso. La experiencia hacen al hombre, dicen. Exactamente. Bueno, Claudio, nosotros más o menos tenemos una edad no tan cercana, pero más o menos igual. Entonces, en el mundo de la educación las vemos como algo muy parecido. Los recuerdos, la experiencia que hemos vivido en educación, el otro día lo conversamos en forma interna antes de plantear este programa, son bastante diferentes. Por tu parte, tú fuiste a la educación básica, a la educación media, y a la educación técnico superior. Y en mi caso, yo no fui a la educación básica, convalidé estudios de educación básica, fui a la educación media en una jornada de adultos y posteriormente fui a la universidad a nivel superior para sacar el título que hoy día tengo y he hecho otras cositas en educación. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, Claudio, es tu experiencia como estudiante a nivel básico, como persona. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Cómo fue su experiencia que yo no tuve, por ejemplo? Interesante, resulta que, yo vivo en Valdivia, para la gente que nos está viendo, y yo estudié en la escuela Teniente Hernán Correa Merino. Número 7, todavía me acuerdo el número. En ese tiempo las escuelas los liceos tenían números, ahora no lo tienen. Pero yo empecé
para la gente que es de Valdivia, yo empecé a estudiar en la Escuela Teniente Merino, pero la escuela más antigua que había, que actualmente está al frente de la escuela y ahí hay una junta de vecinos. Era una especie de herradura, una U, completamente hecha de madera, con pisos de madera, donde nosotros los calefaccionábamos con un calefactor, con una salamandra, y cada uno de nosotros tenía que llevar un palo a la semana para poder contribuir a poder calentar esa sala que era bastante helada. Teníamos que pasar virutilla, no había comedor, había una cocina, pero no había comedor, teníamos que comer en las mismas salas. Los baños eran bastante precarios. No había patio techado, había solamente un patio que se llovía, por lo tanto casi toda la jornada escolar la pasábamos dentro de la sala, haciendo juegos o conversaciones en la propia sala. Teníamos los profesores, un solo profesor para 40 alumnos, teníamos el pizarrón de tiza, entonces todas esas cosas son totalmente distintas a lo que se ve ahora. Después de eso, se construyó, ya estaba el colegio más o menos nuevo. Entonces yo estudié en el colegio antiguo y pasé, cuando subí de grado, no sé, cuarto, quinto, sexto básico, pasé a la parte más nueva que había en ese momento, que era un colegio igual de un piso, pero un colegio de ladrillos, ¿no? Con puertas de fierro. Y después de eso se construyó otro bloque, otro edificio, y ahí pasamos ya, eran otras condiciones. Entonces yo estudié básicamente en el colegio muy antiguo, en el colegio más o menos antiguo y en el colegio nuevo, que ahora sería un colegio antiguo porque fue hace más de 30 años atrás. O sea, así que eso es la etapa del colegio. ¿Ah? Perdón, no te escuché bien. Pasaste por las 3 etapas del colegio. Exactamente. De la formación, es una etapa, sí, una etapa bastante bonita, porque yo me acuerdo que en ese tiempo, no sé si se hace ahora, parece que sí, pero en ese tiempo cada vez que había, no sé, la celebración de los cumplía años Carabineros, iba la banda a tocar a la plaza Teniente Merino, y ahí nosotros salíamos y celebramos también junto con Carabineros, y también el nombre del colegio. No solamente era estudiar, sino era un honor estar en ese colegio, porque llevaba el nombre de un héroe de la patria. Entonces eso era significativo, eso se marcaba, quedaba muy claro de que tú estabas estudiando en un lugar especial, a pesar de que yo te cuento que había un montón de condiciones precarias, pero eso no importaba. Lo importante era que tú estabas estudiando en ese lugar. Claro, como anécdota te voy a contar de que yo tengo 2 sobrinos que viven en la ciudad de Valdivia, que son mayores obviamente, ambos profesionales, estudiaron en la misma escuela tuya. Mira, ahí coincidencia. Estudiaron en la escuela Teniente Merino. Yo conozco esa escuela porque mi sobrino hombre se llama Ricardo, al que le mando un saludo, Ricardo Altamirano. Él estudió ahí desde la básica, y yo varias veces con mi hermana nos fuimos a buscar cuando era pequeñito. Ya, cuando mi sobrina que es mayor, tu hermana, igual estudió ahí. Entonces, cuando tú me hablas de la escuela Teniente Merino, yo sí conozco esa escuela y sí he estado en la parte de afuera de la escuela, porque iba a esperar a mi sobrino ahí a ese importante centro educacional, que es uno de los más antiguos de Valdivia, como bien tú dices. Exactamente. Así que tengo grandes recuerdos. Obviamente que estamos hablando de otra educación, una educación para la gente, no quiero decir mi edad, pero 45 años. Entonces yo estudié hace más de 30 años atrás. Entonces, claro, estamos hablando de otra educación. ¿Perdón? Tú tienes que haber estudiado entonces, estudiaste en realidad en la misma época de mi sobrina, porque mi sobrina tiene 44. Sí, probablemente en la misma época. Así que estamos cercanos. Exactamente. Claro, nosotros fuimos el experimento de la... Bueno, pero no voy a adelantar, sí que no voy a adelantar, si no me voy a adelantar, si te digo esto me voy a adelantar. No, es que yo te voy a consultar sobre el tema de la educación básica. ¿Realmente te entregó las herramientas para llegar, para introducirte ya en la educación media, en el liceo, llamémoslo así? En aquella época salía un alumno
preparado como para estudiar a un nivel mucho más alto como es la educación media? Sí, es que lo que hace es que la educación básica en ese momento efectivamente eran otras condiciones. Recuerdo que tuvimos una compañera, no me acuerdo su nombre, sí, lamentablemente, que estaba en silla de ruedas y tuvieron que hacerse adaptaciones en el colegio. Recuerden que era otra época, no habían ley para poder colocar rampas en las escaleras, no había obligatoriedad de tener ascensores, no había obligatoriedad de adaptar la entrada a las puertas, o sea, de eso, nada de eso existía. Entonces era otra época y había mucha más solidaridad en ese momento para poder, era todo hecho en base al esfuerzo del profesor, de los alumnos y de los padres y apoderados de la escuela en realidad. Y eso ha cambiado bastante. Yo recuerdo que a mis papás, por ejemplo, nunca los llamaron a la dirección del colegio porque yo me porté mal. Eso era impensable en esa época, porque en el momento que llamaban a mis papás a la dirección del colegio, eso significaba que que yo me había portado mal. No era otra cosa. Mi papá no iba a defenderme. Obviamente iba a escuchar lo que le tenía que decir el director o el inspector, pero yo en ese momento, en el mismo instante que lo mandaban a llamar a través de una comunicación, porque no era por teléfono, era a través de una comunicación, yo estaba perdido. O sea, no había una defensa corporativa por mi comportamiento. Entonces era otra época. El papá te iba a educar más encima, te iba a corregir, Exactamente. te iba a defender. Tenía un chicote así largo que se llama buena educación. No era nada como hoy día, pues nada llaman hasta carabineros cuando hay un niño que se vulnera, como dicen ahora, sino que antes había una corrección, una educación, una formación. Y los papás ayudaban también a eso, ¿eh? Efectivamente, siento que en ese momento, en esa época, recuerdo también que había un compromiso de los papás importante. ¿Y cómo se puede evidenciar esto? Porque resulta que me acuerdo que ahora no se puede en los colegios, pero en esa época había un kiosquito que cada colegio, cada curso lo administraba durante un mes, por ejemplo, o durante 15 días, no sé cuánto era el tiempo, porque tenían que administrarlo todos los cursos. Y durante ese tiempo los papás se comprometían, llevaban sopaipillas, calzones rotos, se comprometían a estar ahí para poder generar recursos y poder financiar los paseos de curso. Había un copago efectivamente, pero era mínimo, porque recuerda que hace 30 años atrás estamos hablando de un Chile con bastante menos recursos que los que tiene ahora. Por lo tanto, los papás, a pesar de que eran gente trabajadora de mucho esfuerzo, sí se comprometían de tener el uniforme, de comprar los útiles escolares, de llevarlos todos los días, de no faltar. Entonces había un compromiso con el colegio y eso se notaba. Ahora bien, hablando lentamente en el tema educativo en sí, el método educativo de la época era adecuado para preparar a una persona para la vida adulta, para la vida de trabajo. La educación básica, por ejemplo, la educación media, y por qué no la educación superior, te entregaba las herramientas en aquella época para poder enfrentar tu vida personal de adulto. Recordemos que la educación, al menos en la época que yo estudié, o que estudiaste tú, Gerardo, no había tecnología. No. La tecnología era muy mínima. Por ejemplo, donde lo estamos comunicando actualmente a través del teléfono móvil, más bien que un teléfono móvil es un computador de bolsillo. En esa época no existía. Yo a todos los niñitos de la edad de 15, 14 años les digo, lo que tú estás trayendo en la mano no es un teléfono móvil, es un computador de bolsillo. Y todo lo que tú haces en el teléfono, yo ni siquiera tenía ninguna posibilidad de hacerlo en esa época. Por lo tanto, la educación que nosotros recibimos fue, si tú lo quieres llamar así, analógica, porque teníamos que, no había computadores en la escuela. Nosotros, o sea, en la escuela, tampoco en la casa, porque eran carísimos. Me acuerdo que mi papá, cuando ya estaba en enseñanza media, quiso comprar un computador y costaba alrededor 600.000 pesos de la época. 600.000 pesos. Recuerda que en esa época, para hacer la conexión a la gente que nos está viendo, el sueldo mínimo era de 60.000 pesos, o sea, 10 sueldos mínimos. ¿Qué quiere decir? Si lo trasladamos al tiempo hoy, un sueldo mínimo 500.000 pesos,
era 10 veces, 5 millones de pesos costaba un computador en esa época, 5 millones de pesos, entonces era prácticamente comprarse un vehículo. Era inalcanzable para las familias de la época. Entonces, claro, la tecnología era bastante cara. Efectivamente, era para solamente con gente, ni siquiera con gente con tanta plata, o sea, con dinero, con una buena situación económica, era bastante inalcanzable. Entonces la educación era analógica, todo era a través de papel, a través de escribir la tarea, de hacer la mano, de hacer los trabajos. Me acuerdo que los papás en general ayudaban o casi hacían ellos mismos las maquetas o cosas que había que hacer para poder llevarlo al colegio. Había mucho compromiso en esa parte. ¿Qué más? Cuando te enviaron una tarea, estaba la biblioteca municipal, tenías que ir a este lugar a buscar la tarea, anotarla, hacer los trabajos a mano. Entonces había una disciplina. Yo creo que la palabra que puede envolver la educación de esa época era disciplina, porque no había otra posibilidad. O sea, las cosas había que hacerlas en el momento, porque si no, no lo podías dejar a última hora. Era imposible dejar la tarea para última hora, porque si no, no la podías hacer. Entonces, obviamente que era otra época. Pero fíjate, y me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a conversar. Otras formas de vida. Era otra época, pero ¿sabes qué? Ahora se quiere volver a eso. Porque esa educación te permitía hacer, ¿qué cosa? Primero, crear hábitos, disciplina específicamente. Te permitía solucionar los problemas, socializar, controlar, aprender a controlar la frustración. Entonces, imagínate, a través solamente lo que estoy describiendo son una serie de características que hoy se está buscando en la educación. Por eso se ha eliminado la ley que salió hace un mes atrás o hace unas semanas atrás sobre la prohibición de los teléfonos celulares en las salas de clase. Por lo mismo, porque se quiere volver entre comillas, a lo analógico dentro de la sala. Exacto, pero eso lo vamos a tocar, los cambios del futuro, los vamos a tocar en un ratito más. Por ahora te quiero hacer otra pregunta en lo personal. ¿Hubo algo a ti en tu periodo educativo, desde la básica hasta técnico profesional, que te frustró, que te causó un problema, algo que te entregó satisfacción? Positivo y negativo. ¿Qué le puedes sacar tú a todo este proceso largo? Porque en realidad es un proceso largo, porque son varios años, desde tu niñez hasta tu adolescencia, principio de la adultez, estar estudiando. ¿Te marcó algo a ti en lo personal, algo negativo y algo positivo? Vamos a empezar por lo positivo. Obviamente que haber estudiado en un colegio como la Teniente Minito te entrega los valores que hace tanta falta hoy en día. Lo segundo, yo también estudié en el liceo industrial. Eso también entregó una serie de habilidades que hoy me permiten trabajar, me permiten hacer cosas en la casa, me permite progresar en la vida a través de esos conocimientos. Y eso es un gran valor para lo que es mi vida. Pero mira, en la parte negativa esto va a ser una primicia, ¿de qué año esto? Del año 97. Mira. Tengo un diario aquí, no sé si se ve un poquito. Este diario que está ahí, ¿ya? Bueno, es una noticia. Lamentablemente, recuerden que el proceso de municipalización empezó en los años 80, por lo tanto, en el año 97 ya llevamos 17 años de educación municipal. Pero los problemas empezaron, creo que desde los inicios. Ahora, esto es lo que yo te voy a contar, Gerardo. Quiero que quede bien claro para la gente. No se trata de tratar de menospreciar a ningún colegio, no se trata de crear una mala onda, solamente ejemplificar a través de una noticia, a través de la responsabilidad que tenían los papás en ese momento de poder colaborar con la educación. Básicamente es eso. Y te leo la noticia, Gerardo. ¿Me permites leer la noticia? Léela, porque justamente vamos a entrar en ese ámbito. Exactamente. Liceo Industrial. Denuncian irregularidades. Presidente, yo en este momento era presidente del centro alumno. Presidente del centro alumno de la especialidad de mecánica de mantención industrial, Claudio Gil, enumeró una serie de situaciones que afectan a los estudiantes.
No me quiero extender mucho porque la noticia es un poquito larga, pero para resumir, había muchas deficiencias con el tema de los materiales, con el tema del uso de las máquinas, con el tema de la posibilidad de aprender con esas máquinas nuevas que estaban llegando. ¿Por qué? Porque básicamente, nuevamente quiero decir, esto no se trata de, esto es una noticia del año 97. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo en el liceo industrial en este momento, no sé cuáles son las condiciones, solamente quiero evidenciar lo que pasaba en el año 97 con esta noticia específica. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos materiales, estas máquinas nuevas que llegaban, no eran utilizadas por los estudiantes. Entonces eso creaba mucha frustración, no aprendíamos, no podíamos generar nuevas habilidades. Entonces eso es lo que se denunció. ¿Y sabes qué? Que hace unos 5 o 6 años atrás me encontré con un profesor de la liceo industrial, un profesor de educación física, y me reconoció inmediatamente. Y sabes que en la conversación que tuvimos, muy grata por cierto, me indicó que efectivamente lo que yo había denunciado en ese momento era totalmente cierto y que las cosas cambiaron después de la denuncia. Esa es una de las no sé si amarguras, pero de las cosas negativas que pasaron. Pero fíjate que en esta imagen del diario está mi papá, mi mamá y estoy yo. Entonces había una responsabilidad de los papás de poder generar mejoras, porque no se trataba de denunciar por denunciar, no se trataba de ir al colegio a tratar de echarlo, a derribarlo, de ensuciarlo, no se trataba de eso. Se trataba efectivamente de que las cosas mejoren, porque esa era una responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que los papás hoy deben adquirir nuevamente y luchar por sus hijos, luchar por el colegio y porque las cosas mejoren. Bien, claro. Hemos escuchado atentamente tu historia, tu comienzo en la vida estudiantil. Y a los amigos que están viendo Contingencia TV les vamos a pedir que se suscriban, que le den un me gusta, suscribirse absolutamente gratis, que le den un me gusta y sus comentarios, por favor, comenten del programa, comenten de la educación en Chile, porque es súper importante para este canal que usted le ponga un dedito hacia arriba y se suscriba, porque vamos a seguir tocando este tema y otros temas más. Nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes el tema de la educación, porque es súper importante. Además, les vamos a invitar también, Claudio, a ustedes y a toda la gente que está viendo, a leer un libro. El libro de mi vida se llama Un pequeño hombre con grandes desafíos. Mi historia hasta los 50 años está en www.amazon.com y está también en www.editorialigneo.com para que ustedes puedan compartir, leer y saber un poco más de este ciudadano que se llama Gerardo Jaramillo. Ahí le vamos a presentar el libro. Por acá me lo vienen a dejar para que lo vean también en pantalla. Un pequeño hombre con grandes desafíos. Esta historia es una historia real de lo que yo he vivido durante mis 50 años de vida. Pasamos publicidad igual, ¿ves, Claudio? Bien, ahora vamos a entrar un poco más al tema más profundo del tema educativo. Se sabe que han habido algunos cambios relevantes en la historia de nuestro país. Desde hace 3 décadas hasta la fecha han habido cambios importantes. Tú que has estado inserto, has trabajado, has sido dirigente en temas de la educación, ¿qué tan poderosos han sido estos cambios o qué tan positivos o negativos han sido estos cambios para nuestra sociedad educativa? No para el mundo en general, sino para el mundo estudiantil. Bueno, a las personas recordarles que la municipalización de la educación comenzó en los años 80, obviamente de manera paulatina, y ya entrados los 90, ya definitivamente los colegios habían sido traspasados a las municipalidades como administradores, como sostenedores, esa es la palabra. ¿Y cuál fue el objetivo de hacer ese cambio? Porque en ese momento había un interés de descentralizar el país. Y la forma de descentralizar era pasarle la administración de los colegios
a las municipalidades. ¿Y para qué? Primero, para descentralizar, y segundo, porque una de las debilidades que sigue teniendo Chile, o fortalezas, según la mirada que tú le puedas dar, que cada localidad es única, que tiene necesidades específicas, y por lo tanto administrar todo del nivel central no permite especializarte o solucionar los problemas específicos que tiene esa comunidad. Entonces, cada municipalidad sabe, en buen chileno, dónde le aprieta el zapato. Entonces, le puede imprimir una característica única. Esa fue la idea. Ahora, si tú me preguntas, ¿era razonable? Por supuesto que sí, era razonable en ese momento. Recuerda que era un país mucho más pobre, con menos recursos, y que necesitaba, las comunicaciones no eran las que tenemos hoy. Por lo tanto, necesitabas tú descentralizar el país para mejorar la educación, porque recuerden que un país a través de la educación crece. Y eso resultó, si tú me preguntas, ¿cumplió su objetivo? Sí, efectivamente cumplió su objetivo. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué estamos cambiando nuevamente? Seguramente, esa es la segunda pregunta. Justamente te iba a hacer esa pregunta, Claudio. Esta desmunicipalización de la educación fortalece a la misma, la perjudica, la deja igual. ¿Cómo lo ves tú como persona que, como te dije anteriormente, tú has sido dirigente de gremios educativos y has trabajado en el mundo de la educación? ¿Cómo lo ve una persona que está inserta dentro del sistema? Porque yo soy trabajador social, no soy profesor, no soy educador, por lo tanto estoy un poco fuera, sé mucho de la educación, pero no tengo las bases o los fundamentos como los que tienes tú, por ejemplo, que estás inserto ahí en el meollo del asunto, como tú dices, para poder dar una opinión objetiva. Mira, yo voy a dar una opinión, bueno, todas las opiniones son personales, voy a dar mi opinión sobre lo que está pasando con la educación actualmente. Yo creo que la educación actualmente tiene una serie de desafíos. En este momento, y permíteme extenderme un poquito en esta parte, estamos pasando por lo que se llama la cuarta revolución industrial. Una revolución tecnológica, una revolución de la inteligencia artificial, una revolución de la robótica, una revolución de los computadores cuánticos. Yo sé que todas estas palabras para la gente a lo mejor puede sonar a chino, pero es la realidad que estamos pasando. Las comunicaciones se han multiplicado a través de lo que estamos haciendo ahora, de las redes sociales. Tú te puedes comunicar de manera instantánea al otro lado del mundo sin tantas complicaciones. Por lo tanto, esa transformación tecnológica, creo, a mi parecer, que los colegios no han podido adaptarse a la misma velocidad de que está pasando o que se está provocando esta revolución. Y entiendo de que el ministerio, a través de que las municipalidades, porque no todas las municipalidades tienen la misma realidad. Recuerda que a lo mejor la municipalidad de Valdivia tiene mucho más recursos, por lo tanto puede imprimirle, puede ingresar recursos, puede crear programas especiales de adaptación, en fin. Otras comunas como, no sé, estoy pensando en Futrono, estoy pensando en Mafil, no lo pueden hacer, no tienen los mismos recursos, no tienen los mismos equipos administrativos para poder adaptarse a la nueva realidad, y por lo tanto se hace muy difícil. Entiendo que el cambio va por ese lado, de poder concentrar las necesidades, ¿cierto?, que está solicitando esta revolución tecnológica, la adaptación a este nuevo mundo, de un nivel central, y por lo tanto imprimirle mucho más recursos. Creo que esa es la idea, y yo lo estoy haciendo de manera muy, muy positiva. No estoy tratando de tapar ningún problema, porque lo ha tenido y ha tenido muchos problemas el cambio a lo que se llama la educación, los llamados SLEP, educación, Servicio Local de Educación Pública. No sé si quieres intervenir, hacer alguna pregunta. Una que yo estaba pensando, Claudio, ¿qué es mejor? ¿Que el Estado maneje la educación o que sea el municipio que él maneje la educación? Como dice, el municipio no nos arreglamos nada. El Estado como Estado quiere nos arreglamos más
completa. ¿Quién sería el mejor administrador en este caso de la educación? Exactamente. Vamos a ejemplificar esto con números. La Municipalidad de Valdivia, los habitantes de Valdivia son alrededor de, en este momento, creo que son 180.000 habitantes. Hay 42 colegios municipales, cuando estaba la municipalidad a cargo de los colegios, y por lo tanto la Municipalidad de Valdivia tenía que administrar 42 colegios. El SLEP Valdivia, Servicio Local de Educación Pública Valdivia, tiene que administrar, tengo las cifras, dame un momento, tiene que administrar 8 comunas, estamos hablando de Mariquina, Ranco, Mafi, Corral, Los Lagos, Payaco, Panguipulli y Valdivia. Estamos hablando de 180 colegios, algunos dicen que son 179, otros me han dicho que 185 colegios y alrededor de 5.350 funcionarios. Entonces, los volúmenes administrativos se multiplican. Administrar 42 colegios es difícil, muy difícil. Administrar 180 colegios es 10 veces más difícil, más complejo. Y creo que ese ha sido el talón de Aquiles del SLEP, la cantidad de colegios y funcionarios que va a tener que administrar. Hay otro detalle, que cuando los dineros no llegaban, cuando los dineros se atrasaban, cuando los pagos a lo mejor no llegaban a la hora, la municipalidad, si tenía recursos, podía subsanar la situación, colocaba los recursos y después se pagaban entre comillas de los recursos frescos que llegaban del nivel central. Por lo tanto, los trabajadores, los funcionarios, profesores, asistentes de la educación, no notaban esas diferencias. Tenían su sueldo a tiempo, tenían sus bonos a tiempo, tenían sus recompensas a tiempo. Por lo tanto, se veía que había una parte financiera más, más segura. Actualmente eso no está sucediendo, Gerardo. Es bien sabido que tanto los profesores, pero más los funcionarios, que los asistentes de la educación, porque los asistentes de la educación, recuerda que ganan bastante poco, no ganan mucho, ganan alrededor del sueldo mínimo. Esa es la realidad de la educación. Yo creo que es importante decirlo. No estamos denigrando a ninguna persona, estamos solamente evidenciando lo que está pasando actualmente en la educación pública. Y eso es lo que pasa con los asistentes de la educación en general. Los asistentes, la educación se divide en dos grandes grupos, digámoslo así. Los educadores, los profesores y los asistentes de la educación. Los asistentes de la educación se dividen en varios estamentos. Están los auxiliares, están los inspectores de patio, están los profesionales, administrativos y técnicos. Pero todos son asistentes de la educación. Bien, para que la gente lo tenga claro. Entonces, los auxiliares ganan un poquito más de 500.000 pesos, el sueldo mínimo ya un poco más, y así va subiendo, pero no es mucho lo que se gana tampoco. O sea, no crean que aquí estamos hablando de millones, no es así. Entonces, obviamente que, por ejemplo, a los funcionarios, ahora recién se le está pagando el bono de desarrollo laboral, de desempeño o desarrollo laboral, que son alrededor de 10 UF. Todas estas cifras que yo estoy nombrando no es ninguna, no estoy faltando a nada, solamente esto está a nivel, tú lo puedes buscar a través de las leyes, esto es público, esta información pública, así que no hay ningún problema. El bono de desempeño laboral son alrededor de 10 UF como máximo, está alrededor de 380.000 pesos, que se le paga una vez al año, y esto se divide en dos, en enero y febrero. Y resulta ahora en marzo se le está pagando en la segunda cuota. Hay un bono que se le paga a los funcionarios que se llama alumno prioritario, que son alrededor de 14.620 pesos mensuales. Eso está atrasado, tampoco se le ha pagado. Entonces, el bono de vacaciones se pagó después con un mes de desfase, que son de 109.000 pesos, pero eran de 112 porque la ley todavía no se aprobaba, entonces hay dineros que se quedaron atrás. ¿Qué más? En fin, lo que yo quiero decir, Gerardo, es que efectivamente, a pesar de que los dineros involucrados a lo mejor no son muchos, pero hacen una diferencia en la calidad de vida
del funcionario. Hace una diferencia en cómo tú vas a pasar tus vacaciones y eso cómo te dispone para poder enfrentar la jornada laboral en marzo, te predispone, ¿cierto?, a ser más o menos eficiente. Entonces es súper importante que los funcionarios tengan esa seguridad. Y creo que esto es el talón de Aquiles que ha tenido el SLEP en este momento. Yo sé que el SLEP Valdivia, en este específico, con esto termino, Gerardo, no tiene la intención de perjudicar a nadie, porque ellos dependen de los dineros centrales que llegan desde Santiago. Por lo tanto, ellos hacen su máximo esfuerzo para que estas cosas no sucedan. Han hecho la información de estos atrasos, se ha entregado de la manera más diligente posible y han hecho los esfuerzos para que esto se pueda subsanar en lo antes posible. Pero efectivamente afecta. A ver, entonces tú me estás diciendo con todo lo que me estás comentando que la desmunicipalización es algo que no es positivo para la persona que trabaja dentro de la educación. ¿Ya? Sacar a las municipalidades de administrar los recursos, llamémoslo así, de la educación, no es positivo para las personas que trabajan en el tema educativo. Pero mi pregunta también va a sacar a las municipalidades de la administración de los recursos o del manejo de la educación en cualquier comuna de Chile. ¿Perjudica la formación académica de los alumnos o no los perjudica? Depende cómo lo estés mirando. Porque mira, ya hablamos de que no todas las municipalidades tienen la misma realidad. Hay municipalidades que tienen muchos recursos y por lo tanto pueden enfrentar los cambios que exige la modernidad con recursos propios. Y hay otras municipalidades que no tienen esa posibilidad. Y por lo tanto tú generas, si tú quieres, una desigualdad educativa con respecto a la calidad educativa que se está ejerciendo. Entonces, si tú buscas que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades, tengan los mismos recursos, a lo mejor desde ese punto de vista sí es positivo que se administre de manera central. Pero ¿cómo enfrentamos o cómo generamos? Y es una pregunta que a lo mejor va a tener que ser respondida con el tiempo. Una mejor administración. ¿Cómo generamos que la administración de 180 colegios sea eficiente? Yo creo que esos son grandes desafíos. Creo y tiendo a pensar que el SLEP va a tener que trabajar mucho en eso. Ahora bien, ahora vamos a ver un poquito el tema del administrativo, de desmunicipalización. Vamos a hablar de un cambio que incluso este gobierno no quiso generar, que en lo personal, yo voy a hablar en lo personal también, no es positivo, que es la educación sexual. ¿Qué te parece a ti como educador, como ciudadano, la educación sexual que se quiso implementar en nuestro sistema en Chile? ¿Te parece correcto, inadecuado? A mí me parece que no es correcto ni adecuado. Eso para mí es horrendo. Te lo digo personalmente y abiertamente. Y espero que la nueva administración de Estado que viene en 7 o 8 días más, termine con esto, no siga. ¿Cuál es tu opinión como persona que has trabajado ahí en las aulas, con los jóvenes, con colegas? ¿Cuál es tu opinión personal en ese sentido? Mi opinión es un tema bastante delicado. Claudio, yo creo que es un tema delicado a tratar, por eso lo quiero llevar lo quiero sacar a colación, porque hay mucha gente que tiene opinión y mucha gente que también tiene miedo de expresar lo que está ocurriendo hoy día, que es súper fuerte, el cómo quieren llevar a nuestros niños a una educación que no están preparados, y que hay que ponerle una alerta para decir no, los niños son niños y hay que educarlos de acuerdo a su formación personal y de acuerdo a sus etapas de vida que están viviendo, según mi opinión y lo que he escuchado y he comentado con muchas personas.
Es delicado, pero hay que tocarlo. Yo creo que es importante escuchar la opinión de una persona como tú que trabaja en el tema educativo. No le vamos a hacer el quita al tema, solamente que es un tema, digo, delicado, áspero, puntiagudo, pero lo vamos a tocar igual. ¿En qué sentido? Yo creo que la educación sexual tiene que estar en manos de los papás. Yo creo que esa es su responsabilidad. Yo creo que el colegio puede dirigir, puede ayudar, puede contener, puede hacer una serie de acciones, digamos, periféricas, pero el núcleo central de la educación sexual tiene que estar en manos de los papás. Eso como primer punto. El segundo punto es que efectivamente hay tiempos y tiempos. Tú no le puedes explicar una relación sexual a un niño de 3 años, 4 o 5 años, ni de 7 años, porque ellos no están con el aprendizaje suficiente para poder entender lo que es una relación amorosa o que es una relación sexual. Por lo tanto, tú no puedes intervenir de esa manera. Creo que no es adecuado. Entonces, para resumir, el núcleo central tiene que ser la enseñanza a través de los padres. Los padres tienen que encargarse de explicarles a su manera, según su visión, según su mirada liberal, religiosa, lo que sea, pero es su decisión. Entonces yo creo que esa es la libertad que tienen los papás y las familias de poder y que tienen que ejercer. No es función del colegio, porque el colegio tiene otra función y que es mucho más importante, Gerardo. Recuerda, y yo creo que de repente nosotros nos olvidamos, y ya lo nombramos en este espacio, que los colegios tienen muchos desafíos en este momento. Recuerda de que los colegios están, hay los niños que están llegando, son niños que antes no sabían estos temas. El TDA, trastorno de espectro autista, o la hiperactividad, problemas de aprendizaje. Por lo tanto, los niños tienen que ser atendidos, tienen que socializar. Imagínate, en el tema de la pandemia, Gerardo, hubo muchos niñitos que no pudieron aprender a leer. Porque, ¿sabes por qué no aprendieron a leer? No porque los papás no enseñaran, no porque los papás no hicieran su esfuerzo para que ellos aprendieran a leer, para que hicieran las tareas. Fue porque no socializaron con otros alumnos, con otros estudiantes. Y ese fue el principal problema. Por eso que la ley de los celulares, por eso que es necesario que los niños vuelvan a jugar, que vuelvan a interactuar entre ellos. Por eso que se está sacando los computadores de la sala de clases, de los celulares de la sala de clases también. Que los niños jueguen, toquen, aprendan a ensuciarse, y eso es lo importante. Lo demás hay que dejárselo a los papás, Gerardo. Claro, uno piensa así, cada vez que dejárselo a los papás, que también es una tremenda verdad, pero el Estado debería dejarse de inmiscuirse en el tema de querer abarcarlo todo, y en este tema, como es muy sensible como esto, no meterse. Yo creo que el Estado no debería ser partícipe de buscar una forma de educar a niños en algo que no está hecho para los niños aún. Entonces es a lo mejor una crítica que hago como persona, como ciudadano, también como comunicador, como trabajador social que soy, porque creo que en Chile hace falta un poco más de entregarle las facultades a la familia de poder educar a sus hijos y no ponerle trabas, porque lamentablemente, todos podemos conversar todo un día, hay muchas trabas en nuestro sistema legal a la hora de que un papá quiera educar o formar a un niño. Y esa es una realidad que se viene dando, fue uno de los cambios que se produjo hace mucho tiempo atrás, cuando se empezaron a buscar todos estos derechos, pero no hay ningún deber que deben cumplir. Entonces yo creo que por ahí hay que hacer un análisis más profundo para poder buscar solución a estos graves problemas y de que el Estado se preocupe de administrar, manejar la economía de un país y no de meterse en cosas que le competen a la familia, al papá, a la mamá o al cuidador tutor legal. Eso es mi humilde opinión, amigo Claudio. Ya como ha pasado la hora, le voy a dar las gracias infinitas por estar en Contingencia TV, Río Bueno, por conversar de este tema, que es un tema que tiene para mucho, pero que hemos tocado una pizca muy pequeñita para poder decirle a los amigos de Contingencia TV que den su opinión, que se suscriban, que absolutamente gracias hacerlo, que digan qué opinan de lo que hemos conversado hoy día
o que también digan qué programa les gustaría que demos acá en este importante canal. Amigo Claudio, le quiero dar las gracias, lo quiero despedir, le quiero decir que pronto estaremos nuevamente conversando. Y desde Río Bueno para Valdivia, un abrazo a todos los valdivianos. Hasta luego, que estén bien, nos veremos próximamente. Muchas gracias. Bueno amigos, hemos estado junto a Claudio Chile hoy día a través de Contingencia TV Río Bueno y les vamos a dejar invitados para que sigan nuestro canal, como decía, se suscriban, comente, le ponga un dedito hacia arriba me gusta y opinar, que es súper importante para nosotros para saber lo que usted quiere saber, quiere aprender y que los puede apoyar, encantado. Los vamos a dejar invitados para la próxima oportunidad a través de Contingencia TV Río Bueno. Será hasta siempre.